Buenas tardes a todos y a todas. El día de hoy, la carrera de Pedagogía en Educación Física C de Santiago da inicio a su cuarto webinar del año 2020. Es un año que nos ha permitido generar y nos ha generado una serie de oportunidades para generar charlas y conversatorios con expositores a lo largo de todo el mundo, del continente, ¿cierto? Y hoy día no es la excepción, ¿sí? Hoy día tenemos como invitado a un profesor de educación física que se encuentra en el extranjero, particularmente en Australia, realizando su estudio de postdoctorado en la Universidad de Sydney, en Australia, en el centro Charles Perkins. El profesor se llama Alexis Díaz Vegas. Ha realizado clases acá en Santiago, en distintas casas de estudio. Es un gran amigo, accedió a esta invitación para realizar esta actividad el día de hoy. Y luego de un par de reuniones que sostuvimos, definimos el tema, un tema bastante interesante y creo que poco abordado, porque en realidad uno siempre aborda el tema de la adaptación al ejercicio y creemos que en esta oportunidad el tema es muy atingente al momento en que estamos viviendo todos, ¿sí? El tema de hoy es adaptaciones biológicas al sedentarismo en pandemia. Entonces, ¿qué pasa con nuestro organismo? ¿Cómo se adapta o se desadapta del ejercicio y se adapta al sedentarismo y a esta condición de falta de ejercicio físico en forma continua, permanente y programada? ¿Sí? Entonces, la ponencia hoy día trata de eso. Esperemos que haya mucha participación, que haya mucho interés de generar preguntas y que Alexis ojalá pueda responder todas esas dudas. Así que dejo con usted al profesor Alexis Díaz, quien nos va a hacer la presentación de hoy día y ojalá nos pueda responder todas nuestras dudas. Alexis, estás muteado. You're right. Ahora sí, gracias Ignacio. Súper contento de participar en estas instancias que son un poquito paradójicas porque disminuyen las distancias entre las personas, ¿no? No nos podemos ver, pero nos podemos ver y conversar, cosas que antes no pasaba, ¿no? Se pueden hacer estas actividades a 14 o 13 horas de diferencia. Qué impresionante. Me imagino que pueden ver mi presentación. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, como Ignacio mencionaba, yo soy profesor de educación física y por cosas de la vida me dediqué al estudio de mecanismos celulares de respuesta a diferentes estresores. Uno de ellos, en parte de mi carrera, fue ejercicio y hoy día estoy más enfocado en el estudio de las causas de la resistencia a la insulina, específicamente en tejido adiposo y músculo esquelético. Sin embargo, el background de el profesor de educación física siempre está ahí, y conversando sobre qué podíamos presentar o qué podíamos discutir durante este periodo de pandemia, tomamos la decisión de discutir sobre adaptación al sedentarismo. Y puse durante la pandemia, entre comillas, en realidad, porque estas adaptaciones al sedentarismo son más importantes hoy, porque la gran mayoría de la población está como recluida en los hogares debido a las cuarentenas y todo el proceso que ha ocurrido durante este año. Pero la adaptación al sedentarismo ocurre durante toda la vida, ¿no? Así como uno se adapta al ejercicio, uno se adapta a estilos de vida sedentarios. Y el grado de estudio que se le ha dedicado a las adaptaciones al sedentarismo es bastante más bajo que el número de estudios que se dedican a las adaptaciones al ejercicio. Entonces, cuando uno ve un paper, por ejemplo, o cuando uno va a una conferencia, a una charla, lo que sea, normalmente lo que aparece es efectos de X tipo de ejercicio en tal cosa. Entonces, efectos del ejercicio físico aeróbico en la hipertrofia cardíaca, o efectos del ejercicio físico en la hipertensión arterial, o bla, bla, bla. Entonces, lo que queremos hoy día, en el fondo, es discutir un poco
la vuelta, ¿no? ¿Qué pasa cuando miramos a los sujetos sedentarios y tratamos de estudiar las conductas sedentarias en estos sujetos? Y esto tiene una base, o esta discusión partió desde algo bien básico, y esto clásicamente muchos profesores lo han mostrado, de hecho uno lo encuentra muchas veces en las calles, en clásicos libros, que es la evolución del hombre, y aparece solo un hombre acá siempre. Pero yo diría la evolución del ser humano, ¿no? Entonces, esta evolución del ser humano ha marcado, o ha sido marcado por diferentes fases. Dentro de una de ellas, las más importantes, fue el periodo de caza y recolección, ¿no? Y que, bueno, definitivamente desde la caza y recolección, que más o menos estaría en el medio, ¿no? Hasta la actualidad, donde las conductas sedentarias se han exacerbado. Ahora, si uno considera el tiempo requerido para ir, por ejemplo, desde un primate básico hacia el periodo de caza y recolección, ese periodo fue gigante, ya fueron miles de años, lo cual dio un tiempo necesario para que genéticamente nosotros nos adaptáramos a este nuevo concepto, ¿no? A este concepto de caza y recolección. Por lo tanto, el cambio en genético puede ser epigenética, expresión de genes específicos, etc. Esos cambios que subyacen son lentos, ¿no? Y requieren de mucho tiempo, y al inicio de estos primates más básicos hasta la caza y recolección, fue un tiempo suficiente. Sin embargo, desde este periodo de caza y recolección hasta la actualidad han pasado, ¿qué? Alrededor de 100 años. Por lo tanto, ese cambio ha sido muchísimo más acelerado, ¿no? El cambio ambiental al cual nosotros estamos sometidos ha sido mucho más acelerado y ha impedido que los cambios asociados a la expresión génica acompañen este periodo de cambio ambiental, ¿no? Y es por eso que aparecen teorías como el gen ahorrador, que son típicas teorías que dicen que nosotros tenemos una predisposición a ahorrar energía a través de grasa. Y eso era porque en periodos de caza-recolección nosotros teníamos acceso transitorio a alimento. Entonces, cuando teníamos acceso transitorio a alimento, nosotros ingeríamos la mayor cantidad que podíamos, como lo hacen los animales hoy día, ¿no? Animales salvajes. Y teníamos que entonces ahorrar mediante lípidos, ¿no? Acumulación de grasa, lo que fuese. Pero hoy día, manteniendo ese mismo nivel de ingesta o ese mismo background genético, ahora tenemos acceso a un número mayor de nutrientes y por lo tanto, obvio, acumulamos más y más y más. Y les quiero mostrar esto que fue publicado en Science un par de días atrás, yo diría una semana máximo, en el cual, claro, esta figura que muestra o lo que se conoce claramente o clásicamente como que fue el hombre, el cazador, y la mujer en esa época era la recolectora de alimentos. Bueno, en Science fue publicado un artículo que desmiente eso y se demuestra que mujeres también se encargaban de la caza y recolección, o sea, eran actividades mutuas definitivamente. Y eso explica que este gen ahorrador está presente en ambos sexos, ¿no? De lo contrario, uno podría esperar que estaría enriquecido en hombres, pero eso no es así, y esto fue demostrado en Science, así que, claro, las actividades se compartían desde la prehistoria. Y no es sorprendente que las conductas sedentarias se asocien a un gran número de enfermedades crónicas, ¿ya? Las enfermedades crónicas no transmisibles, que son aquellas enfermedades que una vez que se desarrollan no tienen cura, afectan a millones de personas alrededor del mundo, no tienen cura, por eso son crónicas, ¿ya? Dentro de ellas está la obesidad, etcétera. Claro, existen cirugías que podrían intentar controlar el grado de obesidad, sin embargo, no tiene cura, o así se define. Y causa, al menos al 2011, 36 millones de muertes, ya es una de las principales causas de muerte, no el sedentarismo per se, sino que las enfermedades asociadas al sedentarismo, ¿ya? Y ahí tenemos casos como, por ejemplo, la diabetes tipo 2, ¿no? Que es como la gran enfermedad que se asocia o las enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, hay otro grupo de enfermedades que progresivamente se está asociando cada vez más a conductas sedentarias, por ejemplo, el cáncer de mama. Ya existe un grupo en
Yo creo que en Dinamarca existe un grupo que está trabajando en esto y acá en Australia también, entre otros, obvio, que han descrito el impacto del ejercicio en el avance del cáncer, ¿ya? Y se ha estudiado eso a partir de que durante el ejercicio se liberan una serie de hormonas que de alguna manera controlarían la proliferación de las células de cáncer, la velocidad a la cual las células se dividen, y por lo tanto personas que son sedentarias tendrían, o el ejercicio reduciría la probabilidad de sufrir cáncer o la agresividad de los cánceres. Bueno, considerando esto más enfermedades musculoesqueléticas, dolores de espalda, etcétera, hay una serie de condiciones patológicas que se asocian a las conductas sedentarias. Y básicamente cuando uno estudia enfermedades, uno se imagina en un umbral diagnóstico de esa enfermedad, ¿ya? Entonces, todos nosotros, yo podría hoy día estar enfermo, básicamente, pero si no manifiesto características clínicas, soy imposible de diagnosticar, ¿ya? Entonces, eso requiere que haya un umbral de detección de la enfermedad, ya un umbral diagnóstico. Entonces, para poder diagnosticar una cierta enfermedad, uno necesita que el paciente manifieste características clínicas, qué sé yo, que tenga un aumentado perímetro de cintura, que tenga una presión arterial mayor a X valor, que tenga un valor de glucosa en la sangre superior en ayuno a lo que sea. Y esos son marcadores diagnósticos. Sin embargo, nosotros sabemos que esto, y bueno, cuando uno supera ese valor diagnóstico, como aquí aparece en este círculo, uno supera ese valor diagnóstico y entonces uno es diagnosticado con una enfermedad X. Entonces lo que nosotros sabemos es que en las conductas sedentarias lo que hacen es mover al sujeto hacia el umbral diagnóstico sin necesariamente hacer que el sujeto atraviese el umbral diagnóstico. Entonces puede ser que, por ejemplo, el sujeto tenga ciertas características que no son detectables clínicamente, pero que lo hacen más susceptible al desarrollo de patologías. Y eso es súper interesante porque significa que no todos los cambios o las adaptaciones que se están generando son medibles, pero no porque no sea medible un fenómeno, ese fenómeno no existe. ¿Ya? Y ese es un concepto interesante, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que hace un par de años atrás, el doctor Rodrigo Fernández, que hoy día está trabajando en la Universidad Católica, él estaba trabajando en ese momento con animales de laboratorio, y él exponía a los animales de laboratorio a ejercicio, y después le sacaba la rueda de ejercicio, y veía las adaptaciones. Y él observaba que, por ejemplo, las adaptaciones funcionales de los animales precedían las adaptaciones estructurales. O sea, que, por ejemplo, el animal era capaz de correr más lejos o era capaz de correr más rápido sin tener, por ejemplo, un corazón más grande o un músculo más grande o más glucógeno en el músculo. Entonces, habían ciertas manifestaciones funcionales que antecedían en las adaptaciones estructurales. Y si eso es para el lado del ejercicio, uno esperaría que también ocurra lo mismo hacia el lado del sedentarismo, ¿no? Que haya primero un cambio funcional, por ejemplo, una pérdida de un 12% en la fuerza, incluso antes que una pérdida del área de sección transversal del músculo. Y eso se puede explicar, por ejemplo, por disminución del número de unidades neuromusculares o por fenómenos celulares como la liberación de calcio desde el retículo endoplasmático o lo que sea. Ya esta presentación está menos enfocada en biología celular que otras presentaciones que he hecho, así que no van a ver signaling. Sin embargo, si hay preguntas de signaling, las podemos desarrollar. Entonces, claro, ¿qué es lo que se estudia normalmente? Se estudia este fenómeno, ¿no? Esta es la visión actual. Entonces, lo que se estudia es lo siguiente. Tenemos un sujeto sedentario, que lo consideramos control nosotros. Control es sujeto sano, sedentario, el que va a funcionar como nuestro estándar. Y a este sujeto sedentario, por ejemplo, un animal que no corre o un sujeto que es físicamente inactivo, lo que hacemos es someterlo a ejercicio, ¿ya? Entonces lo sometemos a ejercicio, lo podemos someter a una dosis de ejercicio, a 2 dosis, a 3 dosis, a lo que sea. Y lo que nosotros sabemos es que cada vez que sometemos al sujeto a ejercicio, acá tenemos el tiempo, ¿ya? En horas, días, semanas y meses. Cada vez que el sujeto lo sometemos a una dosis de ejercicio, que sería esta flecha,
lo que va a pasar es que ese sujeto va a experimentar cambios transitorios en lo que sea, ¿ya? Transitorios, que en este caso son cambios transitorios en la expresión de ciertos genes. Pero es un cambio transitorio. Entonces, existe un aumento de la transcripción de ese gen y luego se vuelve a los niveles basales. Luego se somete al sujeto a una nueva dosis de ejercicio en un día diferente y se vuelve a generar un cambio transitorio y se vuelve a someter al sujeto a un día diferente y ocurre nuevamente un cambio transitorio y así. Con el paso del tiempo, esos cambios transitorios, en este caso, por ejemplo, asociados a la expresión de un gen, van a ir generando cambios en los niveles de proteínas de esos genes. Entonces uno puede ver que los niveles proteicos al principio no cambian mucho, pero con el paso del tiempo, esas proteínas van a ir aumentando. Y asociado al incremento de esas proteínas, la performance, el rendimiento de ese sujeto, también va mejorando. Y eso es lo que normalmente pasa con el ejercicio. Entonces, por eso es que uno tiene que someter al sujeto a varias dosis de ejercicio, porque cada dosis genera un cambio transitorio. Pero es el tiempo acumulado lo que genera una adaptación a largo plazo. Es por eso que, por ejemplo, el sujeto que juega fútbol una vez a la semana, básicamente no tiene ninguna adaptación, porque como son cambios transitorios, genera como un estallido de adaptaciones agudas los sábados, y después no pasa nada hasta el próximo sábado, y lo que pasó en ese día de ejercicio no dura una semana. De hecho, eso está documentado en personas con diabetes, por ejemplo, o en animales con diabetes. Uno somete al animal con diabetes a ejercicio, el animal aumenta la expresión de una proteína que se llama GLUT4, que es fundamental para la captación de glucosa, y si uno toma al animal y lo somete a 48 horas de descanso, los niveles de esa proteína GLUT4 vuelven a los niveles basales, a los mismos niveles que existían antes de que el animal comenzara a hacer ejercicio. De hecho, la OMS recomienda que no pase más de 48 horas sin hacer ejercicio en pacientes con diabetes, porque es un cambio transitorio, básicamente. Entonces uno quiere mantener esos cambios transitorios elevados todo el tiempo. Sin embargo, la propuesta que nosotros queremos hacer es al revés. Porque así como uno pasa de inactividad física a ejercicio y se generan estos cambios transitorios que generan adaptación, ¿qué ocurre cuando uno ve esto en el sentido opuesto? Cuando uno se imagina que nosotros éramos físicamente activos en la antigüedad, pero que ahora, por ejemplo, con la pandemia, nosotros éramos todos, yo podría decir, todos nos movíamos al menos. Ya, todo el mundo se movía, todo el mundo se paraba, todo el mundo iba caminando a el auto o el bus o el metro, todo el mundo se iba caminando desde el estacionamiento o desde la estación del bus o del metro o lo que sea hacia el lugar de trabajo, la universidad. Y eso eran trayectos cortos, caminatas lentas, pero que el músculo igual lo siente, ¿no? El hígado igual lo siente, el sistema nervioso lo siente, pero eso ahora cambió, por lo tanto nosotros hemos pasado al revés, ¿no? Tenemos momentos, y uno aquí asume o aparece el concepto de conductas sedentarias. Empiezan a aparecer conductas sedentarias que tienen una mayor predominancia a lo largo del día. Una conducta sedentaria básicamente es una actividad que gasta menos de 1.5 metros. Es una actividad muy, muy, muy baja y que siempre existe. ¿Ya? Nosotros siempre, uno puede ser un deportista de elite y tiene conducta sedentaria. ¿Ya? Por ejemplo, estar en el sofá con el celular es una conducta sedentaria. ¿Ya? Estar viendo tele es una conducta sedentaria. Estar en el computador, estar hoy día en una charla conmigo, todos estamos teniendo ahora una conducta sedentaria. Todos. Normal. ¿Ya? Y uno puede calcular el número de horas de conducta sedentaria. Y cada conducta sedentaria, cada vez que uno baja un poco la intensidad, va a generar un signaling, va a generar señales en nuestro organismo que van a gatillar adaptaciones. ¿Ya? Y esas adaptaciones se van a asociar con la expresión de genes, y esa expresión de genes se van a asociar con la expresión de otras proteínas diferentes, y eso se va a asociar con cambios en el rendimiento. ¿Ya? Y si bien todo el mundo estudia lo que pasa entre el sedentarismo y el ejercicio, ahora con la pandemia, se abre esta tremenda posibilidad de estudiar qué pasa en nuestra fisiología ahora que estamos expuestos a conductas sedentarias. ¿Ya?
Y bueno, hasta ahora existen modelos para estudiar conductas sedentarias. Algunos modelos clásicos para estudiar conductas sedentarias son, por ejemplo, la inmovilización, o el reposo en cama, o reducir los pasos diarios, o denervación. Algunos de ellos se aplican en animales, otros en humanos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, un científico chileno que se llama Ignacio Castellucci, que trabaja en la Universidad de Valparaíso. Él es ergónomo y está dedicado al estudio de la fisiología del trabajo. Así como está la fisiología del ejercicio, está la fisiología del trabajo. Y él lo que estudia exactamente son las conductas sedentarias en el trabajo. ¿Ya? Entonces, él se dedicó un tiempo a estudiar niños y las conductas sedentarias en el colegio, por ejemplo. Bueno, como sea, el aumentar el número de horas que uno mantiene una conducta sedentaria es aumentar el riesgo de sufrir diferentes enfermedades metabólicas. ¿Ya? De hecho, existe una relación directa entre el número de horas que uno pasa sentado y la causa de muerte, por cualquier causa o por enfermedades cardiovasculares. Y esa relación es directa e independiente de cualquier otra actividad. O sea, si yo hago ejercicio 3 veces a la semana, 1 hora, que es lo que recomienda la OMS, ¿no? 3 veces de ejercicio, 1 hora de intensidad moderada a alta, y el resto de las muchas horas de la semana tengo conductas sedentarias, yo tengo igual un alto riesgo de muerte cardiovascular. Porque el número de horas sentadas se relaciona independiente de cualquier otra variable a desarrollar enfermedades cardiovasculares. Lo cual es impresionante porque, claro, yo me imagino que, al menos yo, trato de hacer ejercicio un par de veces a la semana, pero el resto del tiempo estoy en el computador. Entonces, considerar que eso ya es un factor de riesgo es bastante sorprendente. Bueno, y aquí solamente les tengo algunos ejemplos mostrando el impacto que tiene las conductas sedentarias en diferentes parámetros. Por ejemplo, en este caso, en la flexibilidad metabólica. Entonces, el concepto de flexibilidad metabólica es la capacidad, voy a usar la palabra capacidad, la capacidad que tiene nuestro organismo de oxidar diferentes sustratos de acuerdo a la disponibilidad de esos sustratos. Ya, por ejemplo, si yo estoy en reposo, no he consumido nada, estoy en ayuno, el sustrato con mayor disponibilidad en sangre va a ser grasa, ácidos grasos. Entonces mi cuerpo va a oxidar para obtener energía, ácido graso. Si yo consumo un alimento, entonces el sustrato disponible en sangre va a cambiar. Ya no va a ser fundamentalmente ácido graso, sino que va a ser también glucosa. Y mi cuerpo entonces va a cambiar la oxidación de grasa a oxidar glucosa para obtener energía. Y eso se llama flexibilidad metabólica, la posibilidad que tenemos de cambiar desde un sustrato a otro dependiendo del contexto en el cual nos encontremos. Eso se llama flexibilidad metabólica. Y se ha descrito que en sujetos, por ejemplo, obesos y en diabéticos, esa habilidad cambia y se vuelven inflexibles metabólicamente. ¿Ya? Entonces aparece el concepto de inflexibilidad metabólica. Y aquí lo que aparece es simplemente una figura en el lado izquierdo que muestra la flexibilidad metabólica en sujetos que son activos, ya cuyo número de horas dedicados al sedentarismo es bajo. Entonces se puede ver que el sujeto aquí consume un alimento, aquí dice meal, entonces aquí consume un alimento y aquí consume otro alimento, y se está midiendo la oxidación de los sustratos mediante el cociente respiratorio, que se deben acordar de sus clases de fisiología del ejercicio, que el cociente respiratorio, mientras más alto, significa que oxida más carbohidratos, mientras más bajo, oxida más grasa. Entonces se puede ver que acá, antes de consumir el alimento, este sujeto sano oxidaba grasa y tenía niveles bajos de insulina. Obvio. Ingirió un alimento, ese alimento generó liberación de insulina, aumentó los niveles de glucosa en sangre y entonces el cociente respiratorio subió. Eso significa que el sujeto está consumiendo ahora más carbohidratos. Eso es transitorio porque las horas pasan, uno deja de consumir alimento, uno vuelve a estar en ayuno y entonces la oxidación de carbohidratos disminuye y aumenta la oxidación de grasa. Y por eso baja el número 5.
El sujeto vuelve a consumir un alimento y vuelve a oxidar más glucosa, deja de consumir alimento y vuelve a oxidar más lípidos. Y eso es lo que pasa normalmente en un sujeto flexible metabólicamente. Ahora, en un sujeto que pasa muchas horas de manera inactiva, uno en promedio puede estar 8 horas o más con inactividad, uno puede observar que el cociente respiratorio primero parte más arriba. Si se fijan acá, este 1 comparado con ese 1, este 1 está más arriba. Por lo tanto, este sujeto desde el reposo oxida más glucosa. Y se puede ver que ahora, en respuesta a un alimento, el cambio es menor. Entonces, como siempre oxida un poquito más de glucosa, y después en ayuno deja de oxidar glucosa, pero sigue oxidando más glucosa que el sujeto que es flexible metabólicamente. Y se puede ver que además, para tener ese cambio en la oxidación de glucosa, la variación de los niveles de insulina es gigante. Uno puede ver que esta curva es el doble de grande, ¿ya? Es 2 veces mayor que esta curva. Por lo tanto, para oxidar la misma cantidad de glucosa ahora, este sujeto necesita secretar una mayor cantidad de insulina. Y los valores de insulina, de insulinemia, se relacionan con el desarrollo de diferentes patologías, así como, por ejemplo, resistencia a la insulina. Así que esto es solamente un ejemplo para mostrarles cómo el número de horas con actividad sedentaria impacta profundamente la actividad metabólica de los pacientes, o de las personas. Y este fue un pequeño ejercicio que hice. En el fondo busqué varios artículos. Ahí ustedes tienen la referencia. En los cuales se sometió a humanos a reposo en cama. Así como cuando uno está enfermo y el médico te dice reposo. Lo mismo. Entonces se midió el porcentaje de reducción del tamaño del cuádriceps. ¿Ya? Un músculo importante, un músculo fuerte, y se midió en la reducción del tamaño del cuádriceps después de 2 días, de 3 días, de 10 días, hasta 90 días de reposo en cama. Diferentes años, ya los sujetos eran más o menos parecidos, todos sujetos jóvenes, sanos, hombres, la mayoría, y uno puede ver que existe este incremento lineal casi entre la reducción del tamaño del cuádriceps y el tiempo en cama. Entonces, fíjate que después de 2 días ya hay una disminución del tamaño del cuádriceps de alrededor de un 2%. O sea, si el cuádriceps tiene un diámetro de 100 centímetros, 2 centímetros menos en 2 días. 1 centímetro por día, eso es un montón. En 10 días puede bajar un 7, un 8% el tamaño del cuádriceps. En 29 días, y así en 90 días, más de un 15%. Entonces, la reducción del tamaño del cuádriceps es gigante. Ahora, si uno compara eso con la reducción de la fuerza de ese mismo cuádriceps, la reducción funcional es mucho mayor. Entonces, se reduce funcionalmente antes y en mayor magnitud que estructuralmente el tamaño de este cuádriceps. Y aquí aparecen varias estrategias que las personas han intentado usar para prevenir la pérdida de masa muscular. Ya, por ejemplo, gente que se fractura un brazo o una pierna y tienen que ser enyesados. Yo no sé si ahora se usará, ya no se usa yeso, me imagino. Bueno, pero fijada la extremidad para que no se pueda mover. La pregunta es si yo entreno el segmento contralateral, prevengo de alguna manera la atrofia muscular en aquel segmento que está inmovilizado. Y hay personas que están intentando hacer eso con diferentes modalidades de ejercicio. Es una pregunta interesante, ¿no? ¿Cómo puedo reducir al máximo la pérdida funcional, que en deportistas es súper importante, ¿no? Y claro, esto es inmovilización en cama. ¿Qué pasa si en vez de inmovilizar en cama a las personas, se les pide a las personas que caminen menos, por ejemplo? ¿Qué es lo que está pasando ahora en cuarentena? Ahora lo que está pasando es que ya no estamos en la cama todo el día, o sea, no todo el mundo al menos. Pero estamos caminando menos, eso es de frentón, ¿no? Entonces, en este estudio, súper interesante, ¿qué hice? Uno de los pioneros lo que hizo fue... Voy a esto. Lo siguiente, se sometieron, estos sujetos caminaban, eran sujetos sanos, sedentarios, no hacían ningún tipo de ejercicio, caminaban en promedio 10.000 pasos al día.
¿ya? Que es por las aplicaciones del celular, lo que yo diría que un gran porcentaje camina. 10.000 pasos al día. Y lo que se les pidió a los sujetos es que por 2 semanas, solo por 2 semanas, caminaran menos de 2.000. Esa fue la actividad. Entonces, durante 2 semanas, ellos tenían este podómetro y caminaban o intentaban caminar menos de 2.000 pasos al día. En promedio caminaron como 1.700, si necesitan el dato. Y al término de las 2 semanas que caminaban menos de 2.000, se les midió grasa intraabdominal, grasa visceral, y fíjate que la grasa visceral, después de 2 semanas, se incrementó. 2 semanas de caminando poco. Esto no es no caminando, esto no es reposo en cama, esto es caminando menos. Y en estas mismas 2 semanas se le midió a los sujetos sensibilidad a la insulina, y se le midió la sensibilidad a la insulina a través de un test hiperglicémico, hiperinsulinémico euglicémico. Y se observa que los sujetos se volvieron resistentes a la insulina. Entonces podemos ver que 2 semanas de caminar menos números de pasos al día generó resistencia a la insulina y aumentó la grasa intraabdominal, lo cual es impactante. Son 2 semanas de caminar menos. Esto no es... Mantuvieron la dieta, mantuvieron exactamente las mismas condiciones, simplemente caminaron menos. Y no solo esto afecta al músculo o a la grasa, sino que también afecta al corazón. ¿Ya? Esto fue publicado en los años... Esto fue publicado por ahí por los años 60, por el Saltin. Nosotros hicimos un review después, enfocado en ejercicio, pero que básicamente muestra lo mismo. Lo que se observa acá es atrofia cardíaca. Entonces, le estoy mostrando acá el nivel de actividad física, ya en rojo. Entonces, esto es el nivel de actividad física. Y en este color, el nivel de inactividad física, ya que tiene sentido. Entonces, mientras más físicamente activos somos, tenemos menos tiempo para ser inactivos. Básicamente, bastante simple. Y acá está el riesgo de muerte por cualquier causa o por muerte cardiovascular. Y nosotros sabemos que sujetos que son extremadamente inactivos tienen más riesgo de muerte cardiovascular que sujetos que son físicamente activos. ¿Ya? Eso se sabe. Y lo que nosotros discutimos en este artículo fue que sujetos que hacen mucho ejercicio, por ejemplo, maratonistas, también tienen un mayor riesgo de muerte cardiovascular. ¿Ya? Y eso es un tipo de cardiomiopatía que se llama disfidipidi, que aparece acá, pero el exceso de ejercicio también podría ser malo. Bueno, pero lo que se ha observado es que cuando los sujetos dejan de hacer ejercicio, por ejemplo, reposo en cama, puede haber hasta un 3-5% de atrofia cardíaca, que tiene sentido porque el corazón, como es un músculo, así como el cuádriceps, también se va a atrofiar, ¿no? También va a disminuir su tamaño. Y cuando uno busca, entonces ahora ya que los he intentado convencer de la adaptación al sedentarismo, cuando uno busca esta adaptación al sedentarismo en tiempos de pandemia, empiezan a haber comentarios al respecto. Entonces, este fue un artículo publicado este año, donde básicamente se discuten cuáles son las probables causas que podrían conducir a obesidad en periodos de pandemia. Por supuesto que una de ellas es la inactividad física, y otra muy importante es el sueño, la carencia de sueño. Es como ha sido un problema importante durante la pandemia la imposibilidad de dormir. Por supuesto que estamos más tiempo en la pantalla, comemos más alimentos, lo que sea, el consumo de alcohol, la ansiedad. Pero parece que estas dos, la falta de actividad física y la falta de sueño, impactan importantemente en el desarrollo de obesidad. Y uno se podría preguntar cómo la carencia de sueño puede impactar el desarrollo de obesidad o de sobrepeso durante la pandemia. Esto lo encontré hace unos días atrás, que el 51% de los chilenos declara que la calidad del sueño ha empeorado durante la pandemia. ¿Ya? Bueno, esto se estudió hace muchos años ya, se ha discutido, no está demostrado 100%, pero se ha discutido, que la carencia de sueño se relaciona efectivamente con el desarrollo de obesidad y se relaciona con el desarrollo de diabetes, fundamentalmente por varias causas. ¿Ya? La primera es que como dormimos menos, tenemos más tiempo para comer, entonces aumenta el tiempo disponible para ingerir alimentos. Además, como dormimos menos, estamos cansados, por lo tanto, reducimos nuestra actividad diaria, ¿ya? Entonces disminuye el gasto energético diario. Además, el dormir menos
genera un desbalance en hormonas que regulan el apetito. Entonces, por ejemplo, las principales hormonas que inducen hambre son la orexina y grelina, son dos hormonas que inducen hambre, y esa hormona se ha encontrado elevada en personas que duermen menos. Y la hormona de la saciedad se llama leptina, y la leptina se encuentra reducida en personas que duermen menos. Esto se ha demostrado en personas que trabajan por turnos, por ejemplo, en enfermeras, que trabajan, o en médicos que trabajan y que tienen que dormir poco por los turnos. Ellos manifiestan este tipo de alteraciones en las hormonas que regulan el apetito. Bueno, y eso por supuesto que puede conducir a el desarrollo de obesidad. Y cuando uno se va a, bueno, ¿cuáles son las recomendaciones que existen hoy día para reducir las conductas sedentarias? Este es un artículo publicado hace un par de semanas atrás, donde se recomiendan algunas conductas, pero, bueno, ustedes pueden buscar el artículo, pero en general es intentar tomar recesos de la actividad sedentaria, lo cual es interesante, es descansar del descanso, es descansar de la conducta sedentaria. Porque si uno descansa de la conducta sedentaria, luego tiene periodos de ejercicio que van a reducir las adaptaciones al sedentarismo y por lo tanto prevenir el desarrollo de patología. Y la frecuencia de eso debería depender de el género, de la edad. Ya niños, por supuesto, que requieren un mayor número de breaks por día y así. Ya, y el tipo de break también va a ser diferente, lo podemos discutir después, pero esas son las recomendaciones que hoy día están existiendo. Así que esto abre una tremenda oportunidad, a mi juicio, para estudiar la adaptación al sedentarismo, que es un tema que no se ha explorado y que es un tema que no solamente se puede aplicar hoy día a el periodo de pandemia, sino que siempre, ¿no? Siempre, si entendemos cómo nuestro cuerpo se adapta al sedentarismo, quizás en vez de potenciar la adaptación al ejercicio, uno podría prevenir la adaptación al sedentarismo para el tratamiento de enfermedades crónicas. Y de hecho hay algunos lugares donde uno puede obtener datos sobre la adaptación al sedentarismo. Por ejemplo, está esta plataforma que lo que hace es un subbuscador de PubMed, que es uno de los buscadores más importantes en ciencia. Y lo que hace este subbuscador es buscar artículos relacionados con el sedentarismo y las adaptaciones al sedentarismo. Entonces, es un centro de estudios de investigación en sedentarismo. Y acá hay un estudio, por ejemplo, que muestra que el tiempo sentado y su implicancia en la probabilidad de sufrir cáncer de mama. Y bueno, de ahí uno lo refiere a la revista que se publicó. Entonces es una súper buena plataforma para encontrar artículos relacionados solo con sedentarismo. Eso. Excelente, Alexi. Oye, muy buena presentación. Sin duda que lo que tú mencionas de alguna manera viene a hablar del cambio de nuestras conductas hace rato, ¿cierto? El tema del sedentarismo, el tema de pasar mucho tiempo sentado y de alguna manera se ven en este momento mucho más exacerbadas y con bastante estudio de por medio, relacionando estos elementos del sedentarismo asociado a la pandemia, ¿cierto? Y bueno, todos los efectos negativos que trae con ello. Mira, aquí hay un par de preguntas. Jonathan Rojas, estimado Alexi, un fuerte abrazo a la distancia. Antes de consultar, agradecer que compartas aprendizaje con nosotros. Tiene dos preguntas. Dice, si bien la inactividad física aguda produce atrofia muscular y otras alteraciones musculares, ¿hay algún dato epidemiológico que relacione estos dos fenómenos en el largo plazo? Es una buena pregunta. El único dato epidemiológico que aparece en tiempos en sedentarismo es como un factor de riesgo independiente para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Ya, ese es como el gran dato epidemiológico. Siempre se relaciona, por supuesto, que el perímetro, hay alguna persona que es
Trista te podría quizá contar más al respecto, pero claro, uno puede relacionar el perímetro o el tamaño del bíceps con el grado de hipertensión o con el riesgo de sufrir tal o cual patología, pero cuando uno piensa en tiempo sedente, ese es un factor de riesgo, es un factor predictor casi de enfermedades, de desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Tenemos la suerte de que nuestro cuerpo es tremendamente plástico, ¿no? Entonces, claro, uno, si cambia la conducta, esto es reversible, ¿no? Correcto. Entonces, pero es tan fácil ser sedentario, porque realmente es súper fácil, ¿no? Es súper, súper, súper sencillo. Entonces, claro, el problema es cómo uno hace la transición. Si ya antes de la pandemia la gente no hacía ejercicio, se movía, ¿no? Claro, ahora se instala más. Es claro, ahora que Claro, ya estoy sentado todo el día y me claro. abren un gimnasio, claro, la gente que está como enrolada con el ejercicio, como que realmente le gusta, va a ir. Pero la que ya le costaba antes, ahora yo creo que va a ser súper difícil que vaya. Correcto. Súper. Oye, mira, aquí Jonathan hace una segunda pregunta y dice, ¿qué estrategias se usan para reducir las conductas sedentarias y cómo pueden ser aplicadas a la situación actual en el fondo? Es también una buena pregunta. Hay varias estrategias, ¿no? Una de las estrategias más usadas es el consumo de algunos aminoácidos, por ejemplo. Se sabe que el consumo de algunos aminoácidos genera hipertrofia muscular, al menos en células aisladas y en humanos. Uno consume un cierto número de aminoácidos y se gatillan señales, al menos, asociadas con hipertrofia. Ya no podemos asegurar que sea hipertrofia porque para eso tendría que cambiar el tamaño del músculo, pero al menos señales asociadas con el desarrollo de hipertrofia aparecen. Sin embargo, en personas que se ha hecho el estudio de reposo, por ejemplo, si uno inmoviliza una extremidad en humanos y la otra extremidad queda normal, entonces uno como que, claro, anda con muletas básicamente, eso genera atrofia y después a los sujetos se le da una dosis de aminoácidos y se ve la señal de hipertrofia en el músculo, la extremidad inmovilizada no responde a los aminoácidos. Entonces se acuña el término de resistencia anabólica. Entonces que la presencia de elementos circulantes no es suficiente para gatiñar señales de hipertrofia. Se necesita aparentemente señales mecánicas. Señales mecánicas como, por ejemplo, la contracción del músculo. Estaba mirando un artículo el otro día que fue publicado, de hecho, por una investigadora chilena de apellido Valero, que trabajó con Hermann Sbinden en la Universidad Finisterra, y ella reportó en miotubo humano, son células musculares humanas, que la actividad eléctrica en miotubo, entonces, ¿cómo estudiamos la actividad mecánica en el músculo? Es la pregunta. Entonces lo que uno puede hacer es poner células en un plato y hacer que esas células se contraigan, básicamente. Entonces esa es una actividad mecánica que ocurre en el humano también. Y cuando uno hace eso en ese plato, ella reportó que eso era suficiente para modular la actividad, la signaling relacionada con hipertrofia. Entonces, si uno junta eso con estos antecedentes de que, por ejemplo, señales circulantes no es suficiente para generar hipertrofia, se resalta que es el factor mecánico uno de los más importantes. Ese es uno de los más importantes. Perfecto, excelente. Mira, aquí tenemos una pregunta de Nelson. Dice, buenas tardes. Dice, ¿cuál es la acción específica que tienen las adipoquinas proinflamatorias sobre el músculo en un sujeto con sobrepeso? Depende de lo que queramos preguntar, ¿ya? Pero lo que más se relaciona, obvio que me está preguntando, yo sé lo que me está preguntando, pero cuando uno dice el efecto específico de la adipoquina, es en qué vía quieres evaluar el efecto de esa adipoquina. A eso me refiero. Entonces, por ejemplo, la vía más conocida es la vía de la señalización de insulina. Entonces, se sabe que las adipoquinas lo que hacen en el músculo esquelético es reducir el signaling de insulina mediante la producción de estrés oxidativo. Entonces, lo que hacen, por ejemplo, una adipoquina conocida es la interleuquina 6, otra es la interleuquina 1 beta o incluso el TNF. Lo que hace es llegar al músculo, generar señales proinflamatorias en el músculo y eso bloquea el signaling de insulina.
La gran pregunta, si lo queremos llevar al contexto que estamos hablando ahora, es si la insulina es un factor de crecimiento que promueve el crecimiento del tejido. Entonces, ¿afecta también el signaling de otros factores de crecimiento, como por ejemplo el IGF-1? Eso no se sabe. Y podría afectar y podría estar involucrados también en este fenómeno. Sí. Excelente. Voy a apagar un poquito la cámara porque estoy con lenta conexión. Ah, ok. Dígamelo. Daniel Bulacio, debe ser, ¿podría explicar la relación de las luces de LED, uso de celulares, en la alteración del ciclo circadiano? Si tiene algo de información. Mira, no, en realidad no trabajo en ciclo circadiano, pero sí te podría contar que los ritmos circadianos se regulan fundamentalmente por el núcleo preóptico. Ya, el núcleo preóptico está en el fondo o recibe señales desde el ojo. Ya la luz que entra por el ojo atraviesa el ojo y estimula neuronas que activan a este núcleo. Entonces, si tú mantienes constantemente, me imagino, como estimulado este núcleo, las señales que van a ir al hipotálamo van a verse afectadas y van a afectar el ritmo circadiano, pero yo en realidad no trabajo en ritmo circadiano, así que poco te podría ayudar. Alexi, en relación a lo que has leído y has estudiado, en función a las recomendaciones de ejercicio para revertir estos procesos sedentarios, ¿tú consideras tal vez que cuál sería una mejor estrategia para personas que hoy día sabemos que el tiempo es escaso, ¿cierto? Entonces, como estrategia, tal vez sería más recomendable hacer 20 minutos todos los días de un ejercicio de moderada intensidad, o tal vez hacer 3 veces a la semana un ejercicio de 1 hora de alta intensidad. ¿Cuál crees tú como estrategia que podría ser más recomendable, en el entendido que generar los hábitos es lo más difícil, ¿cierto? Entonces, una persona que no hace nada, sabemos que partir de 0 a 3 es muy difícil, entonces tal vez como estrategia inicial. Sí, yo creo que la estrategia para reducir las conductas sedentarias es reducir el tiempo de sedentarismo. Es súper sencillo. Entonces, por ejemplo, si es incapaz de enrolarse en un programa de ejercicio constante que involucre cualquier tiempo a la semana, que cada 30 minutos sedente, que esté sentado en el computador, se pare 2 minutos y que se mueva. O que trabaje en vez de sentado parado. Porque yo te contaba que el tiempo sentado es un factor de riesgo independiente para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Entonces, no importa si tú haces 1 hora de ejercicio a la semana o 3. Si tú estás mucho tiempo sentado, tú tienes mucho riesgo, o el mismo que una persona que no hace nada de ejercicio. Entonces, por eso es que en muchos países desarrollados, en las oficinas, se usa puestos de escritorio que se pueden elevar en el fondo y tú puedes trabajar parado. O la gente que usa balones medicinales, ¿cierto? Estas balones de gimnasia, en realidad. Sí, los feedback. Exacto. Entonces, estrategias que reduzcan el tiempo sedente. De hecho, las recomendaciones en el último artículo que mostré, yo no fui al detalle porque ustedes lo pueden leer, yo te lo puedo enviar, Ignacio, igual. Las recomendaciones son cada 30 minutos descansar 2. Pero cada 30 minutos de descanso, descansar 2 haciendo ejercicio. Correcto, correcto. Entonces 30 minutos sentado y después, bueno, pasaron los 30 minutos, me paro, camino, me estiro, trabajo 2 minutos parado, lo que sea, que haga que yo me mueva. Y después vuelvo a mi condición sedente, pero reducir el número de tiempo que dedico a conductas sedentarias. Y por supuesto que seguir las recomendaciones de la OMS, de ejercicio a la semana, 3 veces, lo que sea, pero para reducir la adaptación al sedentarismo yo creo que es fundamental el no estar sedentario o no estar sedente, no estar sentado todo el tiempo. Claro, lo importante hoy día parece ser romper esa inercia de estar todo el rato sentado sin moverse. Exacto, porque uno va de la cama a computador. Claro. Del computador a comer, del comer si es que ves televisión, de televisión a la cama. Entonces el número de horas sentado es impresionante. Correcto. Mira, aquí hacen una pregunta que tiene mucha relación tal vez con lo que mencionas tú recién. Para disminuir los efectos de conducta sedentaria, estar sentado sirve algo, tal vez mover los pies. No sé, claro, hay gente
hay gente que las personas que trabajan en ergonomía han explorado esto bastante y, por ejemplo, han diseñado sillas que tienen abajo bicicletas. Entonces ellos están sentados y están moviendo los pies haciendo bicicleta. Ya, eso involucra una gran masa muscular, por lo tanto eso es bueno, pero estar sentado y mover los pies, claro, depende cuánto puedas mover los pies, ¿no? Claro. Pero si involucra una gran masa muscular, eso es mejor, ¿ya? Porque a mayor masa muscular involucrada es mayor el gasto energético asociado. Sí, correcto. Sí, bueno, ahí hay una pregunta, en el fondo. Parece ser que lo importante hoy día, entonces, hacer actividad física va a estimular nuestro proceso de mantención de la masa muscular. O sea, ahí está como el tema, digamos, la piedra angular de todo este tema de la flexibilidad metabólica, de mantener el peso, ¿cierto? Los factores de riesgo, etcétera. Exacto. El músculo es, primero, uno de los tejidos más abundantes. Segundo, el tejido con mayor actividad metabólica. El principal blanco de la insulina. El que nos hace... El músculo y el sistema nervioso nos permite ser independientes, porque gracias a eso nos podemos parar, ir al baño, ir a comprar. Entonces, en la medida que mantengamos un músculo sano, vamos a ser adultos independientes. Cuando eso ya no ocurre, uno empieza a tener dependencias. Correcto. Siempre que el sistema nervioso funcione adecuadamente, por supuesto. Sí, aquí hay una pregunta, dice, ¿cuál crees que es el impacto de esta actitud sedentaria en los grupos etarios, en los distintos grupos etarios, en el fondo? ¿A quién le pega más fuerte? Claro, que le pega. Yo creo que definitivamente, bueno, al adulto mayor desde el punto de vista muscular, a los niños y a los jóvenes desde el punto de vista mental, yo creo definitivamente. El problema es, además de quién le pega más fuerte, yo diría quién vuelve más fácil desde esa conducta sedentaria. Correcto. Porque una vez que tú vuelvas a tu vida diaria, tú esperas volver a adquirir lo que tenías, y eso ya es difícil en adultos mayores, por ejemplo. El adulto mayor es resistente a adaptaciones fisiológicas, entonces uno tiene que, hay que ser cuidadoso. Hay personas que se dedican al entrenamiento en adulto mayor. Tenía el nombre de una persona en Chile que se dedica, se me olvidó. Pero claro, entonces uno debiese tener más como precauciones con ellos, ¿no? O consideraciones, no sé si precaución es la palabra, es como consideraciones. Sí. Porque definitivamente la resistencia anabólica va a ocurrir y tienen que volver. Sí, correcto. Sí, bueno, el tema está en cómo, dentro de las estrategias, en cómo dejamos de tener esta actitud sedente, ¿cierto? Y nos disponemos y nos predisponemos a gastar energía en el fondo, porque el gastar energía también genera este proceso de activar nuestra musculatura, que es la que nos mantiene sanos. Entonces, claro, en el fondo buscar alguna estrategia en nuestra oficina, en nuestros lugares de trabajo, cuando volvamos de este proceso, si es que en algún momento volvemos, porque aparentemente el teletrabajo llegó como para quedarse, ¿cierto? Pero claro, no sé cómo nos puede llegar a impactar esta cuestión. Sí, es exactamente lo que tú dices, pero no sabemos cuándo esto va a terminar. Entonces nosotros estamos discutiendo ahora, sí, cuando uno vuelva a la rutina o cuando uno vuelve. Pero eso puede ser en un año. ¿Te fijáis? O sea, uno lo ve en Europa, que reabrieron y tuvieron que volver a cerrar. Acá en Melbourne, que estuvo súper bien, luego tuvo que cerrar, ahora reabrió. Si no hay vacuna, hay segundos brotes, hay terceros brotes, cuarto brote. Hay que cerrar, entonces te puede durar un año y medio, yo no sé cuánto tiempo, hasta que no haya vacuna, ¿no? Claro, sí. Sí. Entonces, claro, no va a pasar pronto. Eso yo lo tengo, no va a pasar de aquí a diciembre, no va a pasar de aquí a enero. Y ya son 2 meses o 3 meses más. Entonces, las adaptaciones siguen pasando. Entonces, sí. Por eso yo creo que hay que evitarlas. Sí, aquí hay una pregunta, dice, considerando los tiempos de sedentarismo a los que están expuestos los estudiantes en el contexto escolar, ¿cómo se podría reformular la forma en la que entendemos la escuela y promover la actividad física desde la etapa del ciclo vital? Desde esa etapa del ciclo vital. Oye, eso es, claro, es una pregunta de discusión, ¿no? Política pública, eso. Claro, política pública absoluta, política pública absoluta. En el fondo es darse cuenta, es entender que el ejercicio físico es fundamental. Y eso las autoridades no lo entienden, ¿no? No entienden ni siquiera que la ciencia es fundamental. Perdón, me puse político un poco, pero no entienden que incluso la ciencia es fundamental. O sea, la reducción en el presupuesto de ciencia no se entiende, menos en un periodo como el que estamos viviendo, donde todo el mundo entiende que la ciencia es
importante. ¿No? O sea, el coronavirus y todo, la vacuna, los procesos, ok, la ciencia es importante, parece. Bajemos el presupuesto. Entonces, si no lo entienden con la ciencia, con el ejercicio, está lejos de ser adquirido. Hay estrategias. Hay gente que ha intentado hacer cosas. Por ejemplo, esta persona que yo les contaba, Ignacio Castellucci, él trabaja en actividad física en niños, actividades sedentes en niños. Entonces, lo que él descubrió, él se ganó un fondo y él estudió, que es un poquito impresionante, él estudiaba el nivel de adecuación del mobiliario escolar a los niños, que en el fondo es cuánto el mobiliario escolar se ajusta a tu estructura corporal. Porque el mobiliario escolar que se usa en los colegios hoy día es como de los años 70. Entonces, él demostró que la altura de los sujetos de los 70 a los que hoy día no es la misma. O sea, no tenemos el mismo fenotipo hoy día, porque tenemos más ingresos y mientras más ingresos somos más altos, hay un montón de variables. Entonces, lo que él propuso fue, pues deberíamos cambiar el mobiliario escolar. Y en ese sentido de cambiar el mobiliario escolar, cambiamos el mobiliario escolar a uno que sea más activo, a uno que le permita al estudiante, si está aburrido sentado, pararse. Y levantar el mobiliario escolar, una mesa que se pueda parar. Y que busque, en el fondo, que durante la clase de historia, sin estar haciendo ejercicio, esté con un mayor movimiento, con un mayor nivel de actividad física. Ahí está, pues. Se gana un proyecto, postuló a fondo, la idea, reuniones, pero los gobiernos son los gobiernos. Sí. Entonces, claro, todavía no le vamos a restar horas a historia o a lo que sea para darse la educación física. Eso va a ser muy difícil. Sí, y la semana pasada la universidad en su sede Talca realizó un congreso y cito algunas palabras de Patricio Venegas que él citó, se recordó de algunas actividades que hizo un colegio, no me recuerdo dónde, pero era en alguna región cerca de Santiago y hacía algunos breaks, creo, de actividad física en las clases y cómo eso mejoraba la atención, la función ejecutiva de la atención para generar mejores aprendizajes. O sea, ya desde las mejoras en los procesos de aprendizaje asociados a estas interrupciones del sedentarismo con movimiento, cómo impacta a nivel cognitivo y a nivel fisiológico y orgánico. Y todavía no se quiere implementar. Carlos Cristi, yo diría, que trabaja en la Universidad Católica del Paraíso, él estaba estudiando la relación entre actividad física y rendimiento cognitivo. Y claro, demostrando, haciendo resonancias magnéticas y un montón de elementos que en el fondo demostraban que aquellos sujetos que tenían más nivel de actividad física tenían mejor rendimiento. Y creo que en algún momento reportó que el ir con buzo al colegio, en vez de uniforme, buzo, eso era suficiente para que los niños hicieran más ejercicio. Era solo eso, era cambiar el uniforme por buzo y ellos se sentían como en el modo, como en el humor de moverse más. Porque estoy con buzo. Sí, claro. Mira, o sea, qué pequeño el cambio. Hay una disposición distinta. Qué pequeño el cambio, ¿no? Sí. En vez de uniforme ven con buzo. Súper. Se van a mover más. Pequeña estrategia, o sea, en el fondo, que a los niños se les permita llegar con buzo al colegio y que las clases de educación física sean las primeras, te ahorra el tiempo de cambio de ropa o indumentaria, que se pierde 15, 20 minutos para, en el fondo, el cambio de indumentaria y se aprovecha mejor la clase de educación física. Pequeños cambios de ese tipo no son tan descabellados y no son tan caros. Implementar. Exacto. Oye, Alexis, bueno, estamos terminando, estamos cumpliendo nuestra hora, que es lo que teníamos programado. Hay una pregunta que se relaciona un poco con lo que veníamos conversando, digamos, cómo el gobierno puede generar cambios a nivel de estrategias municipales o estrategias gubernamentales y cómo explicar digamos, todos los causas o los efectos que provoca el sedentarismo. Entonces, bueno, de alguna manera veníamos conversando de esto. Nuevamente te quiero agradecer por tu tiempo, por tu excelente disposición. Estás al otro lado del mundo, tú ya estás en el día martes a las 9 de la mañana, 10 de la mañana. Martes 9 de la mañana. Martes 9 de la mañana. Martes 10 de noviembre, 9 de la mañana. Sí, nosotros todavía estamos en día lunes 9 de noviembre. Así que te agradezco nuevamente por tu tiempo, por tu voluntad de querer contar todos tus conocimientos, de un poco irnos indicando cuál es el camino a trabajar.
en este tema del sedentarismo que es mucho más allá que la pandemia, que hoy día se ha exacerbado y se ha incrementado, pero es un tema que viene hace mucho rato generando graves problemas a nivel nacional. Exacto. Y seguramente a nivel mundial. Sí, así que te agradezco por tu tiempo y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por la invitación, Nacho. Un real placer participar en esta jornada. Un abrazo, que esté muy bien. Estamos en contacto. Chao, chao. Chao.